Bien, arranco. Transporte. El tratamiento impositivo en el IVA de los transportes es un aporte basado en un análisis de este hecho imponible generalmente complejo, en el sentido de que el transporte es hecho imponible que muchas veces va siendo accesorio de otras operaciones, y que aun cuando se presta por separado como un hecho imponible autónomo, tiene particularidades. A ver. Porque hay tratamientos diferenciales previstos en la ley. De todas maneras, no se trata de un gran apartamiento a la mecánica general de liquidación del impuesto, sino que en general son matices que hacen a la característica de ser una operatoria compleja. En todo caso, si hay apartamiento de la mecánica, tiene que ver con el hecho de que pueda haber exportación o importación de servicio de transporte, pero justamente por la característica de ser una exportación o una importación y no tanto por el hecho de ser transporte. Bien, en primer lugar dice que eh, transporte es un caso especial por la complejidad del tratamiento. Ujú. Así como teníamos prestaciones financieras hechos que podían ser exentos al 10,5 al 21, en este caso también es lo mismo. Tenemos que saber en qué casos el transporte va al 10,5, está exento, va al 21%, o es un hecho imponible complejo. ¿Se entiende? Ujú. Bien. Vamos a la primera alícuota. Ahí como está hablado, o sea, como está escrito, es mucho show. Así que yo le voy diciendo en qué caso es exento, en qué caso va el 10,5 y en qué caso el 21 y en qué caso exportación e importación. Y eso es lo que nos importa, ¿ok? Ok, genial. Bien. Entonces, el transporte de personas estará exento siempre y cuando el recorrido desde el lugar de origen hasta el lugar de llegada no supere los 100 kilómetros. ¿Ok? Ujú. Si tenemos 101 kilómetros, grabado. ¿A qué precio va a estar grabado? Si es transporte de personas, va a estar grabado al 10,5. Y al 21% va a estar grabado el transporte de carga. Ujú. Y va a configurar un hecho imponible complejo cuando sea accesorio de una operación principal, o sea, una venta que incluye flete, por ejemplo. Cuando es un hecho imponible complejo, va a seguir el criterio de unicidad y va a estar grabado a la operatoria, a la misma alícuota que la operatoria principal. Ujú. Bien, ¿Cómo se dice cuando sea accesorio de hecho una imponible? operatoria principal. Operatorio mensual. Ujú. Ujú. Bien. Después tenemos los casos de exportación e importación de transporte. Ujú. A ver. Tuc, 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 tuc. Bien, en el caso de una exportación de transporte, ¿qué quiere decir? Que el lugar de origen va a ser el territorio argentino y el lugar de destino será el exterior, un país del exterior. Ujú. En ese caso va a estar regido por las reglas de exportación, débito fiscal cero y reintegro de crédito fiscal. Encima dice que se dice que transporte es es el más transparente en caso de exportación porque tiene cruce de frontera. O Claro, sea, tiene exacto. papeles. Vos podés corroborar más limpiamente que
que se trata de una exportación de transporte. Ujú. Y en el caso de importación, sería que es es algo de que viene del exterior, o sea, lugar de origen, el exterior, y lugar de llegada, el territorio. En el caso de importación, ujú, se trata como un servicio de importación. ¿Cómo se trataba el servicio de importación? ¿Se acuerdan? ¿O no dimos importación todavía? No, todavía. Ah, bueno. El servicio era que sí o sí tenía que estar en cripto, Y en territorio argentino. Ujú. territorio argentino. Ajá. Sí, Ahí, allá. no está en cripto, ¿no? Ujú. Exactamente. Igual ahora vemos importación. Ujú. Bueno, en el caso de transporte, el profesor da un caso aislado, que en el caso de servicio de ambulancia, que si ponele que el paciente sube vivo, es un transporte de pasajeros, pero si llega muerto, un transporte de carga. Jesús. Sí, eso yo me acuerdo que yo. Mm. Y si es transporte de pasajeros, al 10,5, pero si es un transporte de carga, al 21 para la facturación. Qué aparato, pero tiene razón. Cállate, Hanna. En la página 103, en el segundo párrafo arranca, en la parte de importación. Lo contrario sería, no la parte de importación, sino transporte, pero de importación. 103. Lo contrario sería la importación, la compra desde Argentina de un servicio de transporte internacional con cruce de frontera. ¿Cómo sería este caso? En primer lugar, al revés que en el anterior, el origen del traslado debe iniciarse en el exterior. Tiene que darse por alguien que esté afuera y que se haya subido al móvil si es un pasajero o una carga. Esto está en la documentación soporte. Claramente, el que preste ese servicio de transporte, el prestador, el transportista, no tiene que ser un sujeto inscripto en el país. Tiene que ser alguien que presta desde afuera hacia adentro para que quede claro que la realización o ejecución del servicio se hace desde afuera hacia adentro. Si estuviera adentro, no se trataría de una importación de servicio. Lo que sí está dentro del país es el destino de ese traslado que termina en el país y que por lo tanto necesariamente supone alguien dentro del país que compre ese servicio. Por lo tanto, ese servicio de transporte. Y como trata del hecho imponible importación de servicios, ese que compra llamado prestatario o locatario del servicio debe ser un RI para que se configure el hecho imponible especial. Importación de servicio. Es decir, acá también se da que el inicio del traslado se hace afuera y el destino se hace adentro y por lo tanto hay necesariamente un cruce de frontera documentado en la FIP-DGA, que nuevamente hace incuestionable la localización del servicio de que se trate de una importación de servicio. Por lo tanto, el, el grabado en cabeza del que compra el servicio y está registrado en el país como RI. Es importante destacar nuevamente que acá la especialidad y el apartamiento de la mecánica general no se da porque se trate de transporte, sino porque se trata de exportaciones e importaciones. No obstante, hay que reconocer que la particularidad de que se trate de un servicio de transporte, curiosamente hace que por más que sea un servicio muy localizable, porque al ser transporte internacional, la localización se hace ante la documentación que tiene que pasar por aduana, cosa que no ocurre en el resto de los servicios cuando se exporta o importa, porque el resto de los servicios digamos que no se registran en frontera ante la FIP y por lo tanto es muy difícil de fiscalización y de muy difícil probanza, muchas veces por el contribuyente. De ahí toda la problemática de que la grabación de los servicios internacionales es altamente cuestionable. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá, bueno, lo que se dice que lo que habíamos dicho nomás, que la importación, el que compra, ese servicio tiene que ser un RI. ¿Y a qué alícuota va a estar? Va a estar la alícuota según la alícuota general.
transporte de pasajeros 10,5% y transporte de carga al 21%. Depende de lo que se hace, lo que se importa, qué servicios se importa. ¿Se Ok. entiende? Entonces tenemos alícuota en el mercado interno, exento 10,5%, 21%, y tenemos el hecho imponible complejo que sigue el criterio de unicidad. Y luego tenemos el caso de exportación, que se trata como una exportación cualquiera, o sea, no tiene débito fiscal y se reintegra el crédito fiscal. Ujú. Y la importación, el que compra el servicio tiene que ser un responsable inscripto, tiene que haber cruce de frontera, el servicio debe ser prestado desde el exterior y el lugar de llegada debe ser el país, sería el mercado interno. Y Ujú. va a estar grabada la misma alícuota como si fuese que se hizo en el país. Ok, ¿Se entiende? sí. Perfecto. Eso nomás es transporte. ¿Conviene leer toda la choclada para entender o no? ¿O menos Sí, vamos a marear? lo que te va a aclarar. Ok, Te habla un montón de servicio de taxímetro, remis, chofer, ok. pero En básicamente síntesis, eso. son esos 4 casos. Ujú, exactamente. Hecho imponible complejo que sigue el criterio de unicidad. Exportación e importación. Bueno, seguimos con otro caso especial. Nos Agencia de queda turismo ya ahí. vimos, ¿no? ¿Eh? Agencia de turismo ya vimos. Sí, seguro y importación creo que nos queda. Bueno, vamos con seguro entonces. Seguro 108. Ujú. Bien. Seguro, ¿están todos ahí? Sí. Son servicios alcanzados y grabados por el impuesto del IVA, concretamente por el artículo 3, apartado 21, inciso E, a capítulo L de la ley, donde prevé el alcance dentro del objeto de las operaciones de seguro, excluidos los seguros de retiro privado, los seguros de vida de cualquier tipo y los contratos de afiliación a las aseguradoras de riesgo de trabajo, y en su caso, sus reaseguros y retrocesión. Bien, seguros no se trata de un caso especial, no hay especialidad pura, a lo sumo una pequeña rareza en cómo se generan los débitos fiscales. Bien, acá la particularidad de seguros es que es la exclusión de objeto, ¿ok? Entonces la parte de exclusión de objeto sí la vamos a leer completa, ¿ok? Ujú. Bien. Exclusión de objeto. Estas exclusiones se tratan de no alcanzar una exclusión de objeto a determinados seguros que recubren o recaen con cobertura sobre personas, más específicamente el artículo 12.1 del decreto reglamentario. Va a tener en cuenta o va a precisar estas exclusiones de objeto concretamente, dice que la exclusión de las operaciones de seguro, reaseguro y retrocesiones al que se refiere el apartado L del punto 21 del inciso E del primer párrafo del artículo 3 de la ley, solo comprende a los contratos que con ese fin suscriban las entidades aseguradoras y en tanto estén regidos por las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismos dependientes del Ministerio de Economía. Por lo tanto, la exclusión de objetos depende de que esa compañía aseguradora esté supervisada por la superintendencia. Y solo así hay exclusión de objetos. Esto quiere decir
que de lo contrario, si la compañía no está supervisada por la superintendencia, no está excluida de objeto. O sea, que si se realiza un servicio de cobertura de ese servicio, o sea, de seguro, está alcanzado. Concretamente, las compañías de seguro entonces radicadas en el exterior, como no están bajo la supervisión de la superintendencia y prestan un servicio de seguro, van a estar alcanzados. Obviamente estarán alcanzados si prestan un servicio de cobertura a alguien o una cosa que esté en el país, porque en ese caso se trataría de una importación de servicios, estaría alcanzada. Esa es la explicación del caso de exclusión de objeto. Entonces, para que esté excluido de objeto, ¿qué tiene que tener la compañía de seguro? La autorización de la superintendencia. Exactamente. Tiene que ser alguien que esté regulada o esté aprobada por esta superintendencia. La compañía de seguro necesariamente tiene que estar regulada por esta superintendencia para que esté excluida de objeto. La única particularidad. Sí, si no, está el 21. Ok. Deja. Entonces, dice, esa es la explicación del caso de exclusión de objeto. Entonces, hay que tener en claro que los seguros en general están alcanzados. Solo un tipo de seguro específico que cae sobre las personas, los de riesgo de trabajo, los de seguro de vida, solo esos están fuera, excluidos de objeto, siempre y cuando sean seguros provistos por compañías supervisadas por la superintendencia, por lo que tienen que ser compañías radicadas en el país. Si no lo fueran y están fuera del país y no están supervisadas, al prestar esos servicios de cobertura, aunque sean seguros de riesgo de trabajo o de vida, estarían alcanzados. Eso es lo importante. Está bien resaltado. Ujú. y, y eso nomás. Después, seguros como componentes accesorios, en la página 110. Dice, también deben tener en claro que la operación de seguro no es indispensable que sea siempre un hecho imponible autónomo, o sea, una prestación independiente por sí misma desde una compañía aseguradora hacia un sujeto que compra cobertura por sí mismo como persona o por alguna otra persona o por bienes. No siempre es un hecho imponible autónomo. También existen garantías que se dan cuando se venden bienes, las cuales son también formas de asegurar algo. O sea, cuando uno entrega un bien y garantiza calidad, servicio o ciertas condiciones que el comprador quiere tener, le está proveyendo, aparte de la venta del bien, un seguro sobre ese bien. Es decir, que dentro de la modalidad de seguro sobre bienes está también la posibilidad de imaginar un hecho imponible complejo, o sea, una operación donde el seguro no sea la operación principal, sino que sea una operación accesoria respecto de la venta de un bien o servicio, donde al vender ese bien o servicio como accesorio, están brindando una cierta garantía. Silencio. Están brindando una cierta garantía, un cierto aseguramiento sobre la operación principal que se está vendiendo como causa detonante de todo ese hecho imponible complejo. Entonces, en el caso de que los seguros sean accesorios de otra operación principal, claramente hay que aplicar el criterio de unicidad y en ese caso no se puede decir mucho porque hay que saber cuál es el tratamiento de la operación principal y el seguro como operación accesoria se contagiará o será tratado según como sea el tratamiento de la operación principal. ¿Se entiende? Como cuando vendes un auto y va el seguro como accesorio.
Sí, Pi. Mm. ¿Está? ¿O no se entendió nada? Esa O parte cuando compras algo y te viene con un seguro, qué sé yo, por ejemplo, ponerle ahora la tarjeta de crédito, que sí o sí, me dieron la tarjeta de crédito, pero tiene un seguro supuestamente ahí, que sí o sí hay que pagarlo. Sería como el Bueno, accesorio. ese es el accesorio y va al 21. Sí, Pi. sí. El otro, porque está excluido de objeto, pero tiene que ser solo un seguro para personas y que sea de eso, de vida, de ART y esas cosas que dice ahí. Solo eso Ah, está incluido. Luego el resto están todos alcanzados y grabados al 21%. Y lo que dice acá es que los seguros suelen ser eh, accesorios y no autónomos. ujú. Pero nada más que eso. Ok, ¿Se entiende? sí. Bien. Y otra cosa particular de los seguros es la temporalidad, que es el momento generador del débito fiscal. Ese sigue abajo. Dice el artículo 5 de la ley también es interesante de analizar en este caso porque las ventas de seguros alcanzados detonan el débito fiscal en un momento bastante particular y atípico. Es decir, lo detona en el momento en que empieza a cobrar ejecución el contrato básico de seguro, que es el contrato de póliza. Concretamente, el artículo 5, apartado B.6, dice que si se trata de operaciones de seguro o reaseguro en el cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará con la emisión de la póliza o en su caso la suscripción del respectivo contrato. Interesante tener en claro acá que no se trata de grabar y generar débito mes a mes por cada mes en que se brinda cobertura, sino que lo que está diciendo es que todo el débito fiscal que corresponde a ese contrato, que generalmente abarca más un mes, todo eso, ese contrato va a generar un solo débito fiscal en el inicio de ejecución del mismo, en el principio de su ejecución. Quiere decir que si el contrato detona en sí mismo la póliza, detona en sí mismo un débito fiscal por todo el lapso de tiempo en el inicio se genera todo el débito fiscal y en los meses subsiguientes a ese momento ya no se generará débito fiscal. ¿Se entiende? Es como que con el pago de la primera prima, ahí vos ya vas a detonar todo el débito fiscal por toda la operación. No es que vas a generar débito por cada cuota que vos pagás del seguro. Ah, entiendo, sí. Se paga una sola vez y es el momento del pago de la primera prima, o sea, de la primera cuota. Ujú. Em, En la página 112, en el segundo párrafo, explica más todavía. Dice, en lo temporal se puede decir que hay una pequeña especialidad porque en los demás contratos de prestaciones de servicio, la regla es la terminación del servicio cobro o lo anterior. Y recuerden que acá no hay que esperar a que se termine la cobertura o esperar a que venza el contrato. Y tampoco se puede decir que se va generando el débito fiscal por cada cuota, porque en realidad se genera todo el débito fiscal en la primera cuota. Esta es un poco la particularidad en la que se refiere a seguros alcanzados y grabados. Eso sería todo de seguros, lo importante. Cuando está excluido de objeto es cuando el seguro que vos contratás se presta en el país y está bajo la aseguradora, está bajo la supervisión de la superintendencia. Si yo contrato un seguro de vida que no está bajo la supervisión de esta superintendencia, así sea en el país o en el mercado externo, ese seguro de vida va a estar alcanzado, un ejemplo. Y otro caso es que el débito fiscal se genera todo el débito con el pago de la primera prima. ¿Se entiende? Ujú. No son, sería, y bueno, y después que siempre configuran, usualmente se configuran como hecho imponible complejo y
sigue el criterio de unicidad. ¿Se entiende? Sí. 4 cositas creo que dije de particulares de seguros. Pero ven que no hay que leer todo lo que está ahí. O sea, es mucha cosa que te confunde nomás. Después está importaciones. Ese también me parece largo. Importación en la página 79. Re ruido hace esta cosa. Qué pesado. Yo estaba leyendo y digo, Dios. Dale. Ahí voy. ¿Están? ¿Importaciones? Sí. Sí. Importación de bienes. Aspecto objetivo. Tiene que ser una importación definitiva en el país de cosa mueble. Todo aquello que está de paso no se considera una importación y por lo tanto no se graba. Y si hubiera sido grabado va a permitir la devolución. Es decir, que serían las reimportaciones, que son aquellas cosas que entran al país para volver a salir. Las importaciones de bienes van a quedar alcanzadas porque trae valor al país por primera vez. Artículo 1, inciso C. Aspecto subjetivo. El sujeto pasivo es el importador. Tiene distintas categorías posibles porque puede ser un RI, monotributista, sujeto exento, no alcanzado o consumidor final. Cualquiera puede ser, cualquiera paga ese derecho de importación. Es directamente responsable, es también de una forma responsable sustitutivo de aquel que está en el exterior. Sustitutiva porque la única manera de grabar este tipo de operación es grabarlo en cabeza del comprador y o importador. El sujeto pasivo no tiene obligación de inscribirse. Si es un RI, puede tomarse ese IVA como crédito fiscal. Y el sujeto activo es el ahora ARCA, que tiene interceptada la mercadería o cosa mueble que no va a dejar salir si no se paga el tributo. Aspecto espacial. Este aspecto grava el derecho a plaza, o sea, la nacionalización de la mercadería, que sería el ingreso al territorio argentino, que está después que el despacho a plaza. Hay que recordar que no incluye el territorio la zona primaria. Para el IVA, este hecho imponible se produce en un territorio donde no incluye la zona primaria aduanera. Entonces, si se vende o endosa un permiso de embarque de bienes que están depositados en aduana, y eso aunque sea una transferencia de dominio onerosa, no está alcanzada porque no estaría dentro del país. Hasta que no haya despacho a plaza, no hay posibilidad de configurar este hecho imponible especial. El hecho imponible es instantáneo. Por cada importación hay una obligación tributaria. El perfeccionamiento se da con el despacho a plaza o nacionalización. Teniendo en cuenta que el perfeccionamiento del hecho imponible se genera al salir, es claro que la aduana se va a asegurar antes de que salga de la zona primaria la mercadería el cobro de ese impuesto. Va a cobrar al momento de solicitar la destinación de la importación. Destinación, no sé si existe esa palabra. O sea, el iniciarse el trámite de importación ya paga todos los tributos como pago a cuentas. Luego se computa o se deduce ese pago a cuenta cuando se produce el despacho a plaza y o cuando se deja salir la mercadería de la aduana. Aspecto dimensional. Supone que la base imponible va a ser por los valores originales de esa cosa mueble, que es el costo del seguro y el flete de acceso de esa cosa mueble al país. Costo que el
que es lo facturado en el exterior, más seguro y flete de traslado que se gastó para que se lo lleven hasta la aduana. Todo esto es lo que se llama valor FIF. Este valor FIF lo puede recalcular la aduana, conocido como valoración aduanera. Este valor no es lo único que integra la base imponible. La base imponible para la importación integra también los derechos de importación, que es lo que se conoce como impuestos o aranceles aduaneros a la importación, y la tasa estadística. Si lo que entra al país es una donación y no hay, por ejemplo, una factura, la AFIP tiene atribuciones para valorar eso. Y acá, aunque no se pacte esa gratuidad, con el proveedor la AFIP tiene atribuciones para darle un valor presunto a eso que ingresa y a eso poder cobrarle derecho de importación y tasa de estadística. Bueno, nada más que eso. Son hechos imponibles instantáneos. El momento generador se da cuando se produce el despacho a plaza. Y lo que se hace es que el comprador es un responsable sustituto de lo que es el vendedor en el exterior. ¿Se entiende? Como ya no le puede cobrar al vendedor, le va a cobrar al comprador. Ok. Eso en el caso de Cosas nuevas. importación de bienes. Ujú. Ahora tenemos la importación de servicio. Se trata de una compra de servicio adquirido ejecutada desde afuera y que es utilizada dentro del país. Se trae un servicio que nunca pagó en Argentina valor agregado y eso lo va a pagar cuando cruce la frontera de manera intangible. No hay cruce físico porque no actúa la aduana de por medio. Es algo que se va a perfeccionar de acuerdo al servicio y no por cruce de frontera. Aspecto subjetivo. El sujeto pasivo se lo define como el que compra, prestatario o locatario. No puede ser alguien que no revista la calidad de responsable inscripto. Estos son los únicos pasibles de configurar ese hecho imponible especial. Si es consumidor final, monotributista, exento o no alcanzado, esa operación no queda grabada. El comprador es directamente responsable de ingresar el impuesto al fisco. También tiene característica sustitutiva en el sentido que le están grabando al comprador dicho servicio porque el fisco no puede grabarlo al vendedor. Es por eso que el valor agregado se graba en cabeza del comprador ubicado en el país. El sujeto activo será la ARCA. Aspecto espacial. El servicio se realiza o ejecuta afuera y se utiliza o aprovecha dentro del país. Se va a insumir para un rendimiento o fruto dentro del país. Más que el lugar de recepción inmediata de ese servicio en el país, importa más el lugar de destino efectivo donde se va a generar frutos o ingresos potenciales ese insumo o servicio. Y el aspecto temporal, al igual que los bienes, es un hecho imponible instantáneo. A ver, y ahí vamos hasta el final, donde me habla de la causa fin y la causa origen. La causa fin dice, tanto la importación de bienes y servicios lo que busca es poner en paridad la compra que viene del exterior con la compra de productos locales en el mercado interno, porque sería muy injusto que se pague IVA solo a los productos que provienen del país y no los que vienen desde afuera. Después de la causa origen, en ambos regímenes, sea importación de bienes o importación, existe una mecánica especial de liquidación que está en cabeza del comprador, ya que esos valores agregados traídos de afuera no se pueden grabar en cabeza del proveedor porque está fuera del alcance del fisco y por lo tanto se graba a través de un hecho imponible instantáneo. No hay fórmula de liquidación mensual porque es el IVA mensual, como es el IVA mensual, sino una obligación tributaria instantánea por cada importación. En la importación de bienes no existe la condición de la presunción de onerosidad en caso de que no se pacte onerosidad. Más bien lo que existe es la obligación de tener una factura, es decir, que la onerosidad tiene que estar pactada como condición expresa. Tiene que haber factura, si no, no hay hecho imponible. Acá no se presume la onerosidad como en la mecánica general. En la importación de bien existe una liquidación provisoria que se hace en el momento de la solicitud de destinación con un ajuste posterior al momento de perfeccionar el hecho imponible.
En la importación de servicios solo se configura el hecho imponible especial por compras realizadas por un responsable inscripto. En el régimen especial hay que prorratear la base imponible en la mecánica general. En ningún caso ocurre esto y como consecuencia no hay necesidad de prorratear el crédito fiscal. Y se toma íntegramente ese crédito fiscal que se pagó en la declaración mensual. En la importación de servicio el crédito fiscal es computable diferidamente. En la mecánica general los créditos fiscales se imputan al periodo que corresponde y no al siguiente. Bueno, de la causa origen, eso del responsable sustituto, hecho imponibles instantáneos, la liquidación provisoria y del costo de los servicios tiene que ser compras realizadas por un RI. Entre tanto pongan eso, ya están joya. El otro es muy complicado, lo de prorrateo y eso. ¿Se entiende? Y había una parte que decía que ellos tienen que pagar solo en efectivo. Claro, no puedes compensar, digamos. No puedes compensar eso. Ah, no, puedes compensar con, ¿cómo se llama? Con saldo de libre disponibilidad, ¿no? Claro. Por eso se dice en efectivo. Ah, ok. No es que sea billete, sino que vos tenés que pagarlo. No puedes compensar. Ujú. Pero básicamente eso es importación. Tenemos dos, importación de servicio e importación de bienes y cada uno tiene su particularidad. Pero más que eso, ¿no? Hecho imponible instantáneo, despacho a plazo. Y que la causa de origen es poner en paridad tanto las compras en el mercado interno como las que se traen del mercado externo. Que ambos tributen. Ok. Creo que vimos todos los casos, ¿no? Ah, autorista en la compra y venta de bienes usados. Ese Eso no. todavía no vimos. ¿Eh? Ese todavía no vimos. Ah, sí. Bien, ese vamos rápido, porque no es tan complicado. Sí, sí, yo leí ese y bastante entendibles, digamos. Ujú. Bien, habitualista compra y venta de bienes usados. Los sujetos que se dedican a esta actividad generalmente compran sus insumos principales a consumidores finales y los revenden, por ejemplo, automóviles usados o antigüedades. Este consumidor no le emite factura y por lo tanto no tendrían crédito fiscal si no existiera este régimen especial. En definitiva, se busca que estos sujetos tengan la posibilidad de computar crédito fiscal por sus compras o adquisición de insumos básicos de reventa en el sentido de que si no lo hicieran no podrían revestir como un RI. La causa fin de este régimen básicamente es que los habitualistas puedan revestir como responsables inscriptos, sin que se corte la cadena de créditos y débitos con efecto acumulativo. Si bien la mayoría de estos sujetos van a revestir como monotributista, el artículo 8 habilita el acceso a la categoría de RI, permitiéndole autofacturarse el crédito fiscal, dado que consumidores finales no se van a inscribir para transmitirle ese crédito fiscal. Ujú. Bueno, cuando compra responsable inscripto, o sea, un responsable inscripto a otro responsable inscripto. Se aplica el mismo criterio que la mecánica general del IVA. No habilita el artículo 18 porque el responsable inscripto le emite factura A. No es un caso especial porque hay discriminación en la factura de venta. El habitualista tomaría el crédito fiscal sin inconvenientes. Si este RI vende cosas de su vida particular, no opera como negocio y se toma como consumidor final. No puede emitir factura. ¿Se entiende? Es una Ujú. venta de la empresa. Claro. Bien. Cuando compra a consumidor final, que es lo más común, rige el artículo 18. Por más que tenga un negocio y pueda facturar A,
estaría vendiendo bienes personales, por lo cual no puede emitir la factura correspondiente a su negocio. Se lo considera consumidor final. Según el régimen, para el habitualista los bienes que compra y luego los revende son bienes de cambio y puede autofacturarse el crédito fiscal por dicha compra. Emite sobre un talonario especial. Está regulado por la Resolución General, bueno, 1415 y 3774. Requiere datos y firmas del vendedor para que sea válido la autofacturación del crédito fiscal. No vale la firma de un cartonero, ciruja o rematador porque actúan como intermediarios sobre el bien. No son los dueños del bien. No serviría para autofacturarse el crédito. Deben ser firma de los dueños para que sea válido. El habitualista no solo emite cuando compra, sino también cuando vende. La factura de compra original del bien, aquella que recibió el crédito fiscal, el consumidor final compró el bien, no sirve en el régimen porque el habitualista se autofactura y eso alcanza para el cómputo del crédito fiscal. En cuanto a los bienes, si comprara bienes nuevos no puede acceder al régimen. Debe tratarse de bienes usados y con individualidad propia como mínimo, partes o piezas no descartables, como por ejemplo las bachas de heladera que tienen un valor propio, incluso en demoliciones quedan a veces muebles por accesión, etcétera, etcétera. Ujú. Ta, ta, ta. Tut, tut. Bien, eso sería. Hay una excepción que puede ser el 90%, ¿viste? Sí, ahí vamos. Causa-origen. En primer lugar, el crédito fiscal se documenta como autoemisión en talonario propio especial de factura de compra que contiene la firma y datos personales de la contraparte. Esta es una de las excepciones obvias porque en la mecánica general el crédito fiscal se documenta por factura emitida de terceros y no requiere la firma de la contraparte. Otra excepción es la existencia de un tope respecto al crédito fiscal computable, el cual no podrá superar el 90% del débito fiscal vinculado al mismo, salvo modificación de la alícuota legal. Solo eso nomás. Ujú. Si sos habitualista de bienes usados, no podés vender bienes nuevos. Y la particularidad del régimen es que vos podés autofacturarte crédito fiscal con el talonario especial. Y hay un tope para ese crédito fiscal que te podés autocomputar, que es el 90% del débito fiscal vinculado. Exacto. Poniéndolo eso nomás a un caso así, ¿ya estaría bien? Sí, estaría perfecto. Ujú. O sea, es como hay muchos habitualistas estos que venden autos usados o antigüedades, la ley le da la posibilidad, una excepción, a que puedan ser responsables inscriptos también. Y le da esta posibilidad mediante este régimen. Pero nada más que eso. Lo del talonario, que tiene que ser bienes durables, no pueden vender bienes nuevos, y el tope del crédito fiscal, que es el 90% del débito fiscal. Y que el talonario debe contener la firma Del vendedor, del- exactamente. Existe una exclusividad para las concesionarias que pueden vender autos nuevos y autos usados. Claro, pues no tiene que, no puede, o sea, no es necesario que sea específico, solo dedicado a venta de bienes usados. Pero solo para concesionarios. Solo para concesionarias, claro. Ahora tenemos que repasar de cero. ¿Y cuál otro quedaría? Y de esta parte nada. Hechos imponibles complejos, ¿no? Yo sé Ese que eso entró en entonces una puede parte. ser. General. Y eso es general, la mecánica general. Ok, El parcial podemos hacer mañana, Fati, así ya vemos Sí, cómo obvio. estamos. Sí, sí, sí. porfis. Y yo mañana también me voy a agarrar Hananía. Yo no agarré nada. No sé nada. Yo tampoco. Fati, ¿se puede hacer con la ley de monotributo Sí, y vos tenés la convenio? mano. Sí, sí, tienen que llevar todo.
Ah, ok. Voy a llevar la transcripción también. También puedes sacar la transcripción. En esta Pero en página esta no me no hay toque. nada.